Hola. Hola, buenos días. Ya estamos aquí, paella de domingo, y hoy tengo la suerte de estar con un amigo, periodista, escritor, riberenc y Valencià de Cor. Tengo el gusto de presentaros a Vicent Marco, que lo tenemos con nosotros y nos va a enseñar hoy una receta. Buenos días, Vicent. Hola, buenos días. Bueno, yo quería preguntarte la paella que vamos a hacer hoy, ¿qué tiene de especial? Porque me la vendiste muy bien y tú mismo la calificaste paella. Es una paella finolis. Paella finolis porque es la paella que puedo hacer con una vitrocerámica y en casa. Esta es la paella que tengo yo para, bueno, salir del paso. Muy En estos días en el que no podemos cocinar a leña y no podemos cocinar fuera de casa, pues aprovechamos y hacemos la paella porque el domingo sin paella no es domingo en casa. Bueno, pues, entonces es una paella finolis porque eso es un poco fina, ¿no? Podríamos decir, no tiene toda la suciedad que tienen las paellas que haces en el campo, pero tampoco tiene pues, tanto ingrediente porque no me cabe. Además, Vale, yo por paella decía final yo que iba a llevar gamba roja de denia, pero me dijiste que no te venía bien ir a denia estos días. Entonces, ¿va a ser paella de? va a ser una paella tradicional, pues que vamos a hacer con pollo, con las verduras de la paella, el garrofó, la bachoqueta. Yo le pongo alcachofas durante la temporada y como todavía es temporada, pues unas Bien. alcachofas buenas aquí de Benicarló. Y luego, pues nada, pues lo demás es normal. Tomate, arroz, pimentón y poco más. El caso es que no lleva conejo porque, bueno, pues ya no me cabe en la paella tanta cosa. Bueno, no. Muy bien. Yo me he cogido un boli, como puedes ver, y tengo la libretita y en plan amo de casa voy a estar tomando nota de los secretos. Así que todos los detallitos que consideres que la hacen especial, dínoslos y así los podemos compartir con toda la gente que nos está viendo. Antes de empezar la paella, gracias a la Casa de la Mar, gracias por darnos la oportunidad, Siroco Cultural, para hacer estas conexiones estos días, que estamos teniendo unas fortísimas. Y a Hermes y a Javi por el currazo que se están pegando a la hora de hacer las conexiones, que la verdad es que están saliendo muy bien, cada día mejor. Y nada, arranca con la paella y vamos al lío, ¿no? Que aunque es prontito, yo empiezo a tener ya un poco de gusa. Sí, bueno, la paella la puedes hacer toda la hora que quieras. La dejas cocer y se va haciendo. Bueno, yo lo primero es que compro el garrofó, lo compro fresco, que mucha gente es que no sabe ni cómo es. Con la Ya. vaina, ¿sabes? Se pela. Y bueno, pues dentro está el garrofó que es, Ah, vamos, qué bueno. blanquito. Y bien, entonces, bueno, yo he ido pelando mientras preparábamos unos cuantos. Voy a acabar de pelar el garrofó. Y el hecho de que sea garrofó fresco hace que tengas que cocerlo un poco más, ¿sabes? Pero bueno, le da, yo creo que mejor sabor. Y no tiene nada que ver con el garrofó este que congelado que viene de Perú. Este es el garrofó valenciano y bueno, pues sí, hay que Claro. defender el Producto de producto de proximidad. Claro que sí, y el Valencia. Muy bien. Bueno, aprovecho y os digo que con Vicent, que ya nos unen años iba a decir de amistad, pero es de colegueo realmente, y teníamos por ahí un proyecto que no voy a contar ahora, pero por vicisitudes nos preguntábamos los orígenes de los ingredientes de la paella. Y la verdad es que lo vamos a dejar ahí, pero es bastante curioso si pudiéramos averiguar de dónde viene cada uno de los ingredientes que utilizamos y que sentimos tan nuestros, que ahora son productos de proximidad, pero que han ido viniendo de otras culturas y bueno, muy curioso eso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, porque bueno, el azafrán viene de los persas, lo que es el pollo, los primeros pollos vienen de la zona del Himalaya, de la India. Sí, sí. Lo único que creo que es 100% autóctono en lo que es la paella es el conejo, que esta no lleva. Porque Hispania, bueno, tú lo sabrás muy Sí. bien en tu faceta de historiador, significaba, ¿no? Tierra de conejos. Sí. Iberia, tierra de conejos, era como se la conocía en el Mediterráneo clásico. Se ve que la piel de toro era más conocida por los conejos que por los toros, que son más micénicos, pero sí, es curioso eso, ¿eh? Y además no lo pensaríamos. Y ahora tú dices producto de proximidad, y tengo que decir que en este caso, más de proximidad que es lo cerquita que tienes tú, el mercado central, no, no puede ser, ¿eh? Eso es un gusto el poder ir a los mercados a comprar producto fresco. Totalmente. De hecho, yo voy al mercado de Rojas Clemente, que lo tengo más o menos a la misma distancia, pero hay menos gente. Entonces aprovecho, voy allí y compro, pues nada, la verdura siempre fresca y en este caso el pollo también. No tenían,
para que fuera una paella finolis auténtica tendría que ser pollo de corral, ¿sabes? Porque, bueno, pero queda en más todo fino. se puede. Además, siempre hay que dejar ahí una vueltita de tuerca. Muy bien. Pero sí que es verdad que no quedaba en la carnicería que fui, así que me dieron una pechuga normal. Porque vamos a poner solo la pechuga. Como queremos que nos entre bastante arroz para tener para mañana, para el tupper de la oficina, Lo más importante. claro, hay que intentar no poner huesos, que los huesos ocupan, pero no se comen. Entonces ponemos una pechuguita y por eso es una paella finolis. Yo voy a encender ya el fuego, voy a sacar la carne y me voy a poner manos a la obra. Vale, mientras yo te voy contando, mientras te vas preparando, que puedo estar leyendo algunos de los comentarios de Instagram, entonces os estamos leyendo. Y bueno, la gente nos pide que saludemos, como no pueden ser nuestros groupies. Ahora les daremos un buenos días, un buenas tardes a todos, pero decirte que hay gente que está diciendo que no conocía cómo era el garrofón, o sea, que has acertado con eso, ¿eh? No conocían cómo era la planta del garrofón. Me imagino que Sí. una vez me... El garrofó, mira, estos son 250 gramos de garrofó, se queda en nada, en unas 20 habichuelas de estas. Entonces, sí que es verdad que es caro el garrofó fresco y bueno, plantarlo no es sencillo porque hay que poner un entramado de ramas y demás, pues un poco como con los tomates y Claro. entonces pues no sale rentable y el precio es caro. Por eso casi todo viene de Sudamérica, pues donde lo plantan allí más extensivo y tal, pero no sabe igual el garrofó fresco ni el garrofó valenciano que el sudamericano. Pero bueno, eso ya para gustos, tapicerías y oye, si tienes que poner garrofó de bolsa, lo pones que también no pasa nada. Faltaría. Decirte, para no meterte presión, nos está viendo un amigo en común que tenemos, el Mike, que es un cocinero de pro, así que me apetecía también darte este poquito de aliento en el Bascoy, para que sepas que tenemos a alguien que luego nos va a estar diciendo lo que hemos hecho bien, porque lo que estamos haciendo mal no nos lo va a decir, que él es muy correcto, así que nos alabará. Y bueno, el tema de la polémica de la paella, que esto creo que se habla mucho, ¿no? El cómo se hace la paella, porque cada casa es un mundo, es como el juego de la casa, jugamos así, ¿no? Y la paella, sabes, tú lo tienes claro porque eres experto en meterte en polémicas en tus redes y en tus historias. Así que sabes que la paella es carne de cañón para la polémica. Sí, mucho, porque además hay como ahora dos corrientes que son un poco enfrentadas. Está la corriente de Wikipaella, que defienden que la paella son 10 ingredientes y ya está. Ajá. Y un poco la corriente que llevan otros historiadores, como José Cuñat, como Gallá, cocinero de la Marina y tal, que, bueno, defienden que las primeras paellas se hacía con lo que había por casa, entonces se le ponía, pues, si había chorizos y había anguilas, le ponía anguilas y si en ese día tenías pues, pimiento, le ponías pimiento. Entonces, como que están un poco enfrentados por cuál es la paella auténtica. Obviamente, ahora la valenciana es la que todos conocemos, ¿no? Pues con esos 10 ingredientes que tienen alguna modificación pues aceptable, pues le puedes poner pato, le puedes poner caracoles, pero sin pato y sin caracoles pues también es paella, ¿no? Entonces, están como esas dos líneas. Yo me decanto porque la paella no haga experimentos, porque, por ejemplo, en la marina le ponen hasta garbanzos, yo creo que es exagerado, pero hay que ser un poco más amplio de vista. Si, por ejemplo, si alguien le quiere poner habas y alcachofas, pues sigue siendo paella. Si le pones pimiento, sigue siendo paella. Si le pones ajo o no, sigue siendo paella. Costillas de cerdo también, o como hacemos en la ribera, es que a mí no me cabían en la paella pequeñita que es la que tengo, era ponerle mandonguillas, ¿no? Pilotetes. Muy bueno. Pues te iba a decir, porque ayer tuvimos una conexión que fue increíble con Siloé y en la despedida nos dijo que pasaba mañana que había paella, que si íbamos a hacer una paella de verdad o íbamos a hacer una paella como las que hacen, porque él estaba conectado desde Valladolid, si era como las que hacían en Valladolid y en Madrid. Y a mí con la paella me pasa una cosa que es como con los acentos, y me pasa con el castellano y con el valenciano. Soy fan de los acentos, fan de la pichat, soy fan de que en cada sitio las cosas tengan su seña de identidad, o sea, no menosprecio ninguna, todo lo contrario, lo considero que culturalmente es un valor añadido la diversidad. Pero tengo que decir que mi límite lo pongo en la paella que mezcla pollo y conejo con gambas. Sí. Para mí es la barrera, ¿sabes? El respeto que tenemos, que la paella mixta se llama, que no me salía.
Exacto, la paella mixta, que es muy turística, pero a mí no me gusta nada. No. El marimonte este, que los italianos lo hacen también cuando hacen platos de pasta y demás, puede funcionar en algunas cosas, pero en la paella yo creo que sobra, sobra. Hay arroces que se hacen con montaña, hay mucha gente que pues pone costillitas y cigalas en un arroz meluso y está bueno, pero yo creo que en la paella sobra. Una cosa que hacía siempre mi abuelo, porque yo quería contar hoy, que me he puesto un poco nostálgico estos días, escribiendo un artículo para Culturplazas sobre los chalets y que se están poniendo de moda, ¿no? Y cómo era ir al chalet pues, hace 20 años, cuando eras un adolescente, ¿no? Y recordando por las paellas que hacía ahí con mi abuelo en el chalet, pues que él siempre le echaba buena cosa de aceite y le echaba la sal lo primero, para que no saltara. Entonces es como un pequeño truco de echarle buena cosa de sal y así no salta el aceite. Si te parece, zafamos el tema de la polémica y la paella, porque me estaba acordando ahora. Fue con Jamie Oliver, el cocinero este famoso, ¿cómo fue la historia? Que hizo una paella que era un experimento, ¿no? Y eso era infumable. Sí. Hizo una paella como en una cacerola así ancha, grande. No era una paella, ya para empezar. El arroz le quedó como suelto, me parecía arroz largo, llevaba chorizo. No le puso azafrán, se quedó así blancuzco. Le puso trocitos de pimiento cortado, que el pimiento, si le pones pimiento a la paella, hay que apartarlo y ponerlo para arriba para que no se coma todo el sabor, porque el pimiento tiene un sabor fuerte y se lo come. Bueno, la cuestión es que le puse un tweet en inglés contestándole y fue curioso porque ese tweet, luego con la BBC, en una entrevista con él por la polémica, pusieron mi tweet, en un par de periódicos, un australiano también pusieron mi tweet, la captura, y nada, pues a Jamie Oliver le picaron con el tema con mi tweet en el extranjero, ¿no? Y eso pues me hizo gracia y me llenó también de orgullo que, oye, que la opinión de un valenciano también se viera reflejada, ¿no? Que había hecho un paellicidio. Paellicidio, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿en qué estás? ¿Estás calentando el aceite? Sí, lo bueno de esta paella vitrocerámica es que se calienta muy rápido y ahora veréis, ¿no? Como enseguida vais a oír el ruido. Yo le puse un poco de pimienta, pero poquito al pollo, que si no luego no sabía nada. Y nada, yo creo que ya está para poner el pollo y sofreírlo, que es lo primero. Está bien que veamos la evolución esta de la paella. Se dice que el que sabe hacer una buena paella es el que sabe hacerla a fuego, ¿no? Pero yo decido que hacer paella o una fideuá en cerámica es complicadísimo, tío. Es complicadísimo. A mí me parece, o por lo menos en vitrocerámica, que igual es viejuna, pero me parece que saber hacer una paella en vitrocerámica tiene un punto interesante. Sí, en la vitro cuesta un poco más. Ahora, claro, el problema es el sonido también. Que se Bueno, nos va a colar todo y crepitar. Pero sí, la paella en la vitro cuesta un poco más. Aunque no es la más difícil que hago, porque he llegado a hacer paellas en barbacoa, que eso sí que es complicado, porque no se está todo el rato levantando y bajando. En Francia y en Estados Unidos, donde fuimos a comprar leña para una barbacoa grande que había, mi hermano tenía como 2 paellitas, y la leña que nos vendían era leña de... Claro, yo no lo sabía, entonces compramos un paquete de leña. de polla, de roble tipo, que eso no había manera de que cogiera llama. Bueno, echándole ahí de todo para hacer fuego, al final conseguimos hacer fuego y hicimos 2 paellas pequeñitas, pero que estaban muy deliciosas. Sí, salieron habíamos traído aquí el arroz y unos botes de estos de la verdura en bote. Y la gente, la mejor paella de mi vida. Y bueno, sufriendo 2 horas para conseguir hacer fuego. Fue una odisea, pero bueno, mi hermano que vive allí, encantado de poder hacerles yo una paella a sus amigos americanos, ¿no? No tenían cómo parar también, no quieras que no. Estaba acordándome, no sé si me oyes bien, porque esto de hacerlo en directo y en la terraza está pasando ahora... Te digo bajito porque, claro, está la paella aquí en primer plano, vale, quitándome todo el audio. Tengo el pero bueno, no es culpa tuya, ¿eh? Es culpa del pollo. Y arriba vigilando que no seamos 10 todavía en casa. Vale, ya se ha pirado el helicóptero. Te decía, yo estuve un verano, tú lo sabes, trabajando en Tarifa de salvamento, llevaba ahí una lancha de rescate. Y claro, en Cádiz, ostras, valenciano, sabe hacer paellas. No tengo ni idea, pero ni idea. De hecho, he empezado ahora y me estoy aficionando y cada día intento hacer mejor. Sé que sí, pero yo creo que es por... Y el tema es que hicimos una paella, como tú dices, en barbacoa. Bueno, pues la hacemos a la gente de allí, a los compañeros socorristas, teníamos que organizarnos.
trajeron de todo, pero el aceite, no sé por qué, en Andalucía, fíjate tú, el aceite fue de girasol. Un problema de logística. Hicimos una paella, y además hay fotos de esa noche, lo pasamos muy bien y tal, y si ves fresco, querían documentar cómo está la paella. La paella salió de foto, te lo juro, era una paella de foto. La siguiente foto que hemos hecho es comiendo una barbacoa, aquello es comible. Digo, era una cosa grotesca. Y al principio, cuando estamos amigos, los cuales saludos desde aquí, estábamos haciendo la paella, nos dimos cuenta que aquello no, vamos, era fumable. Y seguimos aguantando el tipo un poco a ver qué decían los demás. Y, bueno, pues no está mal, tal. Hasta que les dijimos, tío, esto no se puede comer. Y dijeron, menos mal, porque no sabíamos si era por el agua de Valencia, que eso también dicen que ayuda, o que era. Sí. Fue catastrófico. Tengo un conocido que, bueno, era periodista aquí en Valencia y ahora vive en Costa Rica. Sí, en Costa Rica creo que es. ¿Dónde hace Costa Rica. Sí, paellas de Costa Rica. Y allí hace paellas y, claro, por el diferente tipo de agua y altura y demás, tarda 28 minutos en cocer el arroz. Ya lo tiene medido, pero claro, imagínate que la saca a los 18 20 minutos, pues quedaría dura. Y ha sido, pues eso, la diferente presión de agua hacen que sea diferente también, pues, el tiempo de cocción del arroz. Sí, la verdad es que la altitud hace. Vamos a intentar hablar un poco más despacio, Vicent, ¿vale? Porque creo que el tema del delay puede hacer que nos entiendan. Yo me acelero mucho, voy a intentar también bajar un poquito el ritmo y que nos corte, porque con los sonidos estos que tenemos, tío, la técnica es increíble. Ahora todo el mundo se ha acostumbrado a utilizar las videollamadas. Estoy que me paso más tiempo de videollamada que lo que antes veía gente en los bares. O sea, es increíble. Sí, funciona muy bien, la tecnología. Lo único es el tema de la paella. No la puedes probar por videollamada. Entonces... Ni oler, tío, ni oler. El día que desarrolle ya no vamos a salir de la cueva. Bueno, ya tengo más o menos sofrito el pollo. Voy a cortar la alcachofa, que tarda bastante también en pedirse. ¿Vale? He cogido 3. Podríamos haberle puesto alguna más, pero bueno. Como el objetivo es tener arroz para mañana, no vamos a llenarlo. Que mañana siempre está mejor. La paella del día anterior a mí me gusta más. En la alcachofa suele haber aquí como unos pelillos. Si es muy fresca no los hay, pero si no, es recomendable quitarlos. Porque esos pelillos que tiene aquí, que se ven, ¿Sí? amargan bastante. Muy bien. Mira, ves, ese truco no lo sabía. Que antes has dicho que la alcachofa está de temporada. Yo la alcachofa siempre la he entendido, o la alcachofa en paella, siempre la he entendido como paella de invierno, que puedes ir a comer al Terra, cierto, os la recomiendo. Pero ahora, como el tiempo está como está, yo ya no sé las temporadas de los productos, me pierdo un poco con eso. Se supone que la alcachofa, históricamente, era un producto que se consumía hasta abril. En mayo ya dejaba de haber o había muy poca. Claro. Ahora se está estirando bastante la temporada. De hecho, el año pasado yo he comido alcachofa que se plantaba en la zona de Pego. He llegado a comer alcachofa en agosto, ¿sabes? Porque, bueno, hay otras variedades que aguantan más tardías y se puede comer la alcachofa más tiempo. Ahora en mayo sigue habiendo alcachofa buena desde hace ya varios años. Y como a mí me gusta más la paella con alcachofa, pues mira, aprovecho hasta que se puede para ponerla. La gente, Vicent, nos pregunta por Instagram el tema del tomate, si te vas a sofreír un poquito de tomate. Sí. ¿No? Tengo aquí, bueno, tiene después, ¿verdad? Sí, el tomate va un poco más tarde. Muy bien. Primero va la verdura y luego el tomate va, como se sofríe muy rápido, va justo antes de ponerle el agua. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí ya el pollo hecho. Vamos a cortar un poco más pequeño para que haya más trocitos de alcachofa. No sé qué se me hace más raro, Lucas. Si hablar en castellano delante de una cámara, porque estoy acostumbrado a hacerlo en valenciano, o si hablarte a ti en valenciano, porque nunca hemos hablado tú y yo en valenciano, ¿no? Entonces, es una contradicción. Lo estaba pensando antes, porque la gente igual no lo sabe, pero yo soy castellano parlante, hablo valenciano sin problemas. Y hay con gente que conocí hablando valenciano y siempre hablo valenciano con esas personas. Y a Vicent le pasa lo mismo. Y entonces con Patri, miembro del Loco, le pasa lo contrario, que con ella la conocí en valenciano y siempre habla en valenciano. Entonces, cuando estamos en una conversación, 3-4 personas, tenemos yo creo que es una gran suerte, el bilingüismo, de poder estar cambiando el chip en cualquier momento y hablar en
y hablar en el idioma al que estamos acostumbrados, que nos entenderíamos en los dos, pero que ya te digo, que no hay ningún problema de que empecemos a hablar valenciano. Lo que pasa es que entre tú y yo sería como forzado, ¿no? Porque no pasa nada. Ya me parecería raro hablarte en castellano, en valenciano, perdón. Así que vamos a seguir ya haciendo la transmisión en castellano. A mí, como me hables, cuenta. Ya le he puesto la alcachofa, que es lo que más tarda un poco en freírse, y ya enseguida le ponemos el garrofó y la judía. Que no la tengo limpia y debe estar limpia ya de súper, pero me voy a dar una agua rápida porque no la tengo limpia. Pues ahora que has sacado el tema de hablar valenciano delante de la cámara, vamos a preguntarte un poco, ¿no? ¿Cómo estás llevando el curro? ¿Cómo estáis en Apun? Hay programas de sobremesa. ¿Cómo lo habéis llevado? Pues, a ver, son días complicados para trabajar, para todos. Y la televisión no es una excepción. Yo estoy en el programa Apun Direct ahora trabajando, entre otras cosas, y la verdad es que son una época pues de adaptarse, de mucha videollamada, de intentar teletrabajar en todas las posibilidades, de, bueno, mucho lío logístico, mucha mascarilla y demás. Entonces es complicado. Y lo peor de todo es que la normalidad me quita tiempo pues para hacer otras cosas, ¿no? Porque vamos a publicar un libro, Raúl Salazar, con quien hablasteis el jueves y yo, y vamos a publicarlo en breve. Ahora que claro, lo dices, esto se ha parado. Ahora que lo dices, sí, Raúl, tuvimos la suerte de que tuvo el jueves, tuvo un directo con Patrick, que fue increíble, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, se nos hizo un poco corto, y una caña. Y aprovecho que dices eso porque casualidades de la vida, tengo aquí en la mesa 2 libros tuyos que fueron con los que empezaste a escribir en papel, hay que decirlo, los de categoría, y increíble, que es el de Les Boles del Drac, que es para todos los que nacieron, que no vivieron tampoco los 80 o que los vivieron los 80 en el País Valencià, que puedan conocer cuál es la cultura popular. Sería una forma de decirlo. Y estaba pensándolo antes, que los estaba releyendo, que en los 3 has tenido la suerte de contar con la ilustración de Raúl, que es un crack, ¿no? Y ahora también con él. Sí, la verdad es que en el primero yo Raúl lo conocía poco por amigos comunes, pero le dije, oye Raúl, y quiero que hagas tú la portada y unas ilustraciones del libro. Y le encantó la idea porque no había ilustrado para libros, le había hecho mucha ilustración cómica y para jueves y para otras revistas, otros medios, muy interesante y demás, pero no había ilustrado ningún libro. Y entonces le hice ilusión y lo hicimos juntos. A partir de ahí, pues la relación fue a más. El segundo libro también lo ilustró él, que era era más de lo mismo, ¿no? De seguir por la senda de la valencianía con el de molta categoría, pero otros temas. Y cuando ya nos sentamos a hacer el tercer libro, que me lo encargó Bromera, un libro de nostalgia de los años 90 en la Comunidad Valenciana, un poco recordando aquella Canal Nou y demás, pues yo dije, vale, yo lo hago, pero tengo que contar con Raúl. Y en este caso con un rol más importante, no solo haciendo alguna ilustración suelta, sino involucrándose en la maquetación y darle libertad para poder hacer lo que quisiera a nivel de dibujo, ¿no? Entonces, el libro está mucho más ilustrado, hay un montón de páginas que tienen pues, su sello, que tienen sus bromas, sus chistes, aportaciones que, bueno, pues enriquecen mucho el libro. Y ahora vamos a hacer otro, el Bestiari Valencià. Estábamos en proceso, pero se ha parado. Claro, que lo pudimos ver en fascículos, ¿no? Culture Plaza, tuvimos la suerte de poder ir viéndolo. Sí, era una sección que hacíamos juntos ya en Culture Plaza. Bueno, le he puesto un poquito de agua porque para que no se pegue, pero... Muy bien. Aprovecho que dice lo del Bestiari Valencià porque yo con Vicente tengo una coña, que es que sus artículos que más funcionan o que más repercusión tienen son sus listas, ¿no? Las 10 mejores canciones para un día de primavera en Valencia, no sé, me invento. Y yo le propongo que haga un día un artículo que sea las 5 mejores listas de Vicent Marcos, ¿sabes? La metalista. Que un día... Porque se te da bien el tema de agrupar, sintetizar y describir ciertos caracteres, sobre todo casi siempre valencianos. Creo que tu fuerte, el jugar con la idiosincrasia valenciana.
creo que es lo Sí, que te sí. va, que es lo que más te pega. Sí, bueno, me he especializado en eso. Antes hacía deporte me refiero, he sido 18 años periodista especializado en deportes, pero ya desde 2013, cuando cerraron la televisión valenciana, que trabajo en Radio La, Now, ahí en deportes, la tabla sport. pues en la tabla esportiva, sí, pues ahí me especialicé más en cultura, bueno, me puse a escribir sobre los valencianos, un poco lo que veía, y bueno, pues tuvo éxito. Escribía de más cosas, pues, de lo que me gustaba, pues de música, de viajes, pero lo que triunfaba era pues cuando hablaba pues de palabras, hablaba de listas, de cosas de valencianas, pues, manual ¿Ves? para insultar en Valencia, cómo convertirse en valenciano, ese tipo de cosas, pues la gente le gustaba mucho y a partir de ahí pues fue cómo salió el libro y pues he ido haciendo esas cosas, ¿no? De hecho, hoy acabó una lista esta mañana. De hecho, ¿Ves? una lista nueva. Como si te hubiera parido. Muy bien. Bueno, no nos digas de qué está lista, ya la veremos. ¿Dónde la veremos? Bueno, pues es que es el último artículo porque hay un poco de crisis en la prensa, no solo española o valenciana, sino mundial. Y yo escribía para una revista americana que se llama Matador, Correcto, sí. Matador Network, y en la versión en español, que escribe pues, gente, tiene un corresponsal en México, o dos en México, uno en tal. Y en España, pues una chica de Galicia, uno de Sevilla y yo, pues tratábamos diferentes temas. Y cierran. Entonces, bueno, pues antes de que cierren, mi último artículo es un poco polémico, entre comillas, porque sé que hay gente que dirá que no, pero es una lista que se publicará hasta la semana que viene sobre palabras que suenan mejor en castellano, que suenan mejor en valenciano que en castellano. Dinos una. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la paella, socarrat. Correcto. Socarrat es que es una palabra redonda. Socarrat suena muy bien. No, quemadito, requemado, socarrado, no suena igual. Seguro que las frutas. Está más en valenciano que en una bresquilla. No sé, me parece más fresco. Aunque melocotón es una palabra muy bonita también, pero Sí. bresquilla. Melocotón. De hecho, yo siempre he pensado que mel y cotó, miel y algodón en valenciano, era el origen del melocotón. Pero, bueno, que le llamamos bresquilla, aunque yo creo que la palabra es de origen valenciano, melocotó. Y es una típica palabra que en Cataluña llaman préssec, y entonces dicen, no, es que no es la misma lengua, cuando una palabra, ¿no? En fin, tonterías lingüísticas que me gusta también investigar. Muy bien. Oye, la gente me está preguntando, estoy leyendo aquí mientras hablo contigo, me preguntan que si has probado despegar el sofrito con un chorrito de Amstel. No entiendo. De cerveza, de Amstel. Claro, aquí ya sabes que es la que bebemos. No sé muy bien a qué se refiere. A ver si nos están escuchando y nos lo explica un poco mejor. Hay que cocinar. Bueno, la paella de domingo se suele hacer con un poco de cerveza en mano, porque apetece, ¿no? Cocinar. No te equivoques. Puede, no, se debe. Sí, bueno, pero quien quiera tomarse pues otro refresco también puede hacerlo. Yo iba a ponerme ahora agua con gas, pero sí que es cierto que a mí no me gusta ni ponerle vino, que bueno, pues un chorro de vino blanco pues igual no lo haría mal, pero Ya. no. Yo Mejor tampoco. irnos a lo tradicional. Voy a poner enseguida ya el tomate porque esto está cociendo y el pimentón. Yo le pongo pimentón dulce y un poquito de picante, le pongo de los dos. ¿Vale? Porque me gusta que tenga ese toque picante. Dulce y picante. Sí, incluso tengo aquí una mezcla americana que es Slap Your Mama, se llama así, que es como una bofetada a tu madre. Dímelo en slang, dímelo en slang. ¿Cómo se llama eso? Slap Your Mama. ¿Ves? Es que lo entiendo mejor, tío. Que es bueno, si os fijáis en Big Bang Theory tenían un bote de estos siempre detrás en la cocina. Pues y es una cosa cajún, que al final es una mezcla, aquí además lo pone. Lleva, a ver dónde están los ingredientes. Es que es algo como ingredientes muy clásicos. ¿Ese lo trajiste? Pimienta, ajo, cebolla, sal y pimentón. No lo estoy encontrando. Sí, aquí. Exacto. Cebolla no lleva. Ajo, black pepper y sal. Vamos, pimentón y pimienta, sí. Pica un poquito, así que me gusta echarle un poquito. Pero bueno, si lo echamos cuando le echamos el tomate, vamos a ello. Otro chorrito de aceite. Aquí me gusta hacer una cosa. Un hueco en la paella al centro
poquito de aceite. El tomate. Y si le echas el pimentón cuando está el tomate ya, no tienes riesgo de que se te queme. Vale, porque si quema amarga, ¿verdad? Sí, a ver, no tiene por qué quemarse, pero un poquito de este. ¿Sabes qué estoy utilizando yo para engañar de trampa? Para utilizarla, el pimentón agridulce de la Vera. Porque lo tienen hecho con un punto de ahumado y entonces da esa sensación, es más por el ahumado que por el agridulce, porque yo la verdad es que creo que no se nota tanto, pero es más por esa sensación de, parece a leña, ¿sabes? El quiero y no puedo de... Pues justamente por eso también tengo aquí, este es de la Vera, ¿vale? Ahumado. Y no le pongo este porque no me gusta ese sabor ahumado en la paella. Me parece eso que dices tú, una trampa. En cambio, mi trampa normalmente es ponerle un poco de romero cuando lo haces a gas y no lo haces a leña, porque el romero también le da ese sabor como a madera, pero no tengo romero en casa, así que se queda hoy la paella sin romero. Ya te conseguiré yo una, hombre. Ya te conseguiré una planta de romero. Sí, el romero. Hay una frase española así muy tradicional que dice, si vas al monte y coges romero, encuentras el amor verdadero. Y si lo coges florido, al año, marido. Mira, ya sabemos, ¿no? Hay que ir al monte a por él. A mí me gusta mucho que... Bueno, tú ya estás casado, no te hace falta. Yo ya tengo todo. Yo ya el romero lo tengo preparadito. Motoret, nuestro colega, sabes que dice muchos refranes valencianos, porque si hay alguno que sea de pura cepa valenciano, Motoret dice que en febrero floréis el romer. Siempre tiene esas expresiones valencianas, ¿sabes? Per Nadal, hay salvancal. Si es que tiene de todas. Yo le he pedido que me las grabe porque es cultura popular y de vez en cuando me manda WhatsApps con refranes valencianos. ¿Qué estás buscando? Que te veo ahí que estás... No, estaba viendo que sí con la luz se vería mejor. A ver, dale. Yo solo te veo a ti y en Instagram veo que está la paella también. A veces estamos los dos. A veces aparece solo con luz y sin luz. Yo creo que no molesta, ¿no? A ver qué nos dice la gente. Déjale la luz y probamos a ver. Yo creo que está bien. Está perfecto. Ahí. Con la luz se ve más la suciedad de lo que salta el aceite. Bueno, escucha, hablando de eso, llamo de cómo está siendo la cuarentena con un nano, porque nuestro amigo cumple un año dentro de nada, ¿no? Pues sí, acaba de cumplir 11 meses y nada, pues muy pronto mi hijo Milos cumplirá un año y bueno, pues a ver si podemos hacer una fiesta y celebrarlo. Yo ya le he montado la piscina para celebrarlo. Dime que no te he oído. Que yo ya le he montado la piscina esta de Toy aquí en la terraza para que venga a celebrarlo. O sea, que ya tenemos todo listo. Pues se ha ido al parque a jugar un rato. Ya se ha ido a comer con su madre acá la abuela porque si está por aquí era imposible. Y luego pues vendrá a comerse, a probar la paella. Igual le doy un poquito, le pondré poca sal y que la pruebe. Qué suerte tiene. Eres un cocinitas. Eres un cocinitas. A ver. Bueno. Ya la dice con luz muy bien, ¿eh, Vicente? O sea que la dejamos, si te parece. Vale, sí. Muy bien. Muy bien. ¿En qué proceso estás ahora? Con el sofrito, ¿no? Estamos dándole ahí. Importante. Está acabándose ya el sofrito. He puesto el agua en el calentador a hervir. Ajá. Calentador de estos, una kettle. Para adelantar procesos. Y porque el único momento en que se mueve la paella, ¿eh? El único momento en que se mueve. Bueno, aprovecha, ¿eh? Aprovecha el meneíto. Muy bueno, tío. Perfecto. Pues nada. Ahora lo siguiente, ¿qué es? Ahora le pondremos agua, poco a ojo, pero como estas paellas son tan pequeñas, la puedes poner un poco casi hasta rebosar. Y cuando... Es que yo no mido el agua, ¿no? Entonces lo hago siempre a ojo. Pero cuando ya ves que ha reducido un poco y que la verdura está en su punto, todavía está un pelín dura, pero porque claro, está sofrita, tiene que cocer. Entonces le echaremos el arroz. Hay gente que sofríe el arroz.
sobre todo en Alicante. Esto se hace mucho para la paella de pescado. Pero claro, una paella de estas que no tienes caldo, no tiene mucho sentido de sofreír el arroz porque se cierra el grano y coge menos gusto. Claro, si es una paella con un caldo de pescado potente y tal, pues sí, porque se pasa menos. Te deja, Pero claro. en este caso, no. ¿Y la medida la tienes cogida con los tornillos o cómo lo haces? ¿La qué, perdona? La medida del agua que tiene que tener. ¿Cómo la Sí, pero tienes? estos tornillos son un poco bajos. Claro, es que cada paella es un mundo, tío. Ahora te cuento una técnica que me enseñó el primo Josep para controlar el agua en la paella. Ahora cuando me oigas bien, que veo que estás ahí a boca en el agua. Sí, va una cosa da igual. Vale. Josep, que es nuestro primo, el patriarca de la familia, que hace unas paellas que como patriarca son espectaculares. Y me enseñó un día cómo hacía él la medida para cuando le cambiaban la paella o cuando tenía diferentes números de comensales. Y lo hacía de la siguiente forma. Tenía una cuchara de palo seca preparada. Entonces él sabe la medida de agua correspondiente con arroz, ¿no? Ya sabes que va en proporción al arroz que vayas a poner por las personas. Tiene clara la cantidad de agua. Entonces él lo que hace es que pone el agua que sabe que corresponde y coge la cuchara y la mete dentro de la paella y le deja la marca. Entonces ya sabe cuánto es la altura del agua necesaria y a partir de ahí añade más agua para que vaya hirviendo, vaya cogiendo sabor y tal. Y cuando el nivel del agua ha caído a la marca de la cuchara, ya sabe que esa es la proporción. Me pareció de ingeniero, la verdad. Ya ves. Pero tiene un problema esa, porque mi abuelo también lo medía así un poco con la cuchara, ojo. Pero tiene un problema, si tú le pones mucha carne, mucha cosa, hay menos agua. Si hay un día que han cortado menos carne. Claro, volumen, Arquímedes o era Pitágoras. Bueno, ya sabes lo que pasa con el volumen. Nada, pues ya me has roto. Josep sigue siendo un ídolo para mí, pero por otras cosas ahora. Bueno, pues yo la paella de vez en cuando hay que probarla para ver si le falta sal o no. Yo hasta ahora había salado al principio y prácticamente no había vuelto a salar. Ahora, pues al poner el agua está un poco sosa, así que vamos a poner un poquito más de sal. Ja sabes que qui guisa dolç guisa pa tots y qui guisa salat guisa pel gat. Muy bien. Entonces, bueno, le ponemos un poquito más de sal y luego siempre cuando le eches el arroz tienes que probarlo una última vez, porque el arroz endulza. Así que nada, lo volveremos a probar. Oye, mientras se hace... Dime, perdona. Sí, te iba a decir que ahora pues vamos a dejar que se cueza por lo menos 10 minutos, 15 o 20 el arroz. Igual le pongo incluso un pelín más de agua, porque como quiero hacer un poco de arroz de más para que me sobre para mañana. Estás obsesionado, con llevártelo mañana al plató para comer. Es que la felicidad que te da comerte una paella hecha por ti el lunes, allí calentita de microondas, es maravillosa. A mí, vamos, me da la vida comerme la paella el lunes. De hecho, muchas veces hago fideuá el sábado, paella el domingo, y el lunes como paella, fideuá, y el martes como paella. Entonces, qué bueno. Voy jugando para comer de caliente y no tener que comerte un bocadillo o tener que, no sé, hacerte algo pronto por la mañana así rápido, ¿no? Una salada o algo. A correcuita, ya. Yo soy más de arroz al horno. Es una tontería, pero por lo que sea, el arroz al horno el sábado y la paella el domingo. ¿Sabes? Soy como... Lo tengo ahí estipulado esos días. No sé por qué. Se me da mejor el arroz al horno que la paella. Así que por eso igual también la quiero hacer más a menudo. Pero podría comer arroz todos los días de la semana, ¿eh? Sí, a ver, en mi casa ha pasado semanas que un día arroz de puchero, otro día paella, otro día arroz al horno. Luego mi abuela pues hacía pimientos rellenos de arroz, o bachoques farcides que llaman en Alcoy. Sí, que ni son bachoques, bueno, sí que están farcides, pero no son bachoques, pero increíble. Exacto. Entonces también comíamos eso y al final es verdad que había semanas que comías 5 o 6 veces arroz y no pasaba nada. No sé, es una cosa muy valenciana, muy nuestra, que nos une con China un poco, ¿no? Con lo asiático, sí. Y es que la seda, la pirotecnia, el arroz, hay varias cosas que tenemos. La naranja. La naranja dulce también viene de China.
Ahora Los que nísperos también viven allí, son muy valencianos también dentro de España. La verdad es que varias cosas que nos unen bastante, ¿no? Y si te pones a indagar, son más de las que nos pensamos. De hecho, pues el dragón, que es el símbolo, ¿no?, así más conocido de China, es el símbolo de la ciudad de Valencia. Lo que pasa es que la gente se cree que es el murciélago, pero bueno, si miras los escudos antiguos, es un dragón. Lo que pasa es que lo han ido achatando y al final ese dragón se ha convertido en un murciélago, pero el drag de Jaume I era el símbolo originario del escudo. Ahora que has hecho la relación con Asia, con China y el arroz, nuestro amigo David Fariza, que es un zorro, al cual aprovechamos para saludar desde aquí, hicimos un viaje en coche con Isaac, un viaje por España y Portugal, un viaje que nos lo pasamos increíble. Íbamos oyendo la radio y escuchamos un proverbio chino en el coche que hablaba de que para conocer bien a una persona hay que compartir 5 kilos de arroz con ella, por lo que se puede estirar, ¿no? Y digo que es un zorro porque se quedó con la copla y en ese viaje conoció a la que es ahora su pareja, Sandrine, y un día le regaló 5 kilos de arroz. En plan de, yo quiero que me conozcas de verdad como soy, ¿sabes? Es un romántico gastronómico espectacular el David. Y sí, es que es verdad, porque el arroz parece un alimento, es un alimento de batalla, un alimento de pobres, porque alarga mogollón. Cuando te pones a calcular para la paella el arroz que tienes que poner, las medidas son como en tazas, en poquito, luego te hincha tanto que es mágico, tío, es mágico. Pues sí, bueno, voy a hacer un agua con gas hoy. Está muy bien la cervecita, pero prefiero domingo pasarlo con agua con gas. Y nada, la playa está creciendo. Se va por un hielo que siempre mejora. Dale, perfecto. Yo mientras, Vicente, aprovecho y cuento que era un tema que quería sacar, porque hemos hablado de los libros que tienes con Sargantana, los de categoría y les boles del drag. Y últimamente, que por cierto aún no los tengo, los cuentos infantiles, tío. ¿Cómo es que te ha dado por los cuentos infantiles? Pues yo creo que es el hecho de la paternidad, ¿no? No, porque era cañas, esto sí, era de antes. Pero sí, el primero lo publiqué antes porque siempre había querido tener un libro infantil y también porque conocí a Beatriz Adela, que es la ilustradora de todos mis libros infantiles, los 4 que hemos publicado, y ella no tenía tampoco ningún libro infantil publicado. Había enviado a alguna editorial, pues sus portfolios y no la habían cogido nunca. Las editoriales ya tienen casi siempre sus acuarelistas, porque ella es especialista en acuarelas. Entonces, pues yo dije, oye, vamos a hacer algo juntos porque tú tienes que tener un libro publicado. Y así fue como hablé con ella, que ahora pues da clases en Barreira, está pues cada día más de moda Beatriz y nos pusimos a hacer el primer libro, ¿no? Yo quería pues volver a hacer un libro clásico. Qué bonito, no libros en un ordenador. Qué bonito el nombre del primer libro infantil. Qué bonito el nombre. Sofía, Lucas y el vallenato. Ahí lo digo. El vallenato es el protagonista, ¿no? Una pequeña ballena. Por aquí tengo algunos, si queréis os enseño. Claro, vamos a ver dibujos de Beatriz Aurora. Es que aprovecho porque así vemos la diferencia de ilustración, lo versátil que puede ser la utilización de una imagen para según qué texto y qué bien cuadra la novela infantil. Yo he dicho que todavía no tengo, porque soy un poco friki de estas cosas, y a Vicente lo que le pido es que me consiga primeras ediciones suyas. No sé, igual algún día creo que sus incunables van a ser de un valor increíble y todavía no tengo las primeras ediciones, pero ya le he encargado algunas. De este tengo una primera edición guardada para ti, pero bueno. Ya lo sé. A ver si cuando pase la cuarentena hacemos un sopar. Este es el primero, que era Sofía, Lucas y el vallenato. La verdad es que, bueno, pues son acuarelas enormes que hizo Beatriz y, bueno, pues ahí se ve el fondo marino. Tú que sabes mucho de la mar, la mar. No voy a preguntar lo de si esto es pulpo o calamar. Te he visto venir. No, te iba a preguntar si sabes todos los tipos de ballenas que salen aquí, porque claro, hay una ilustración, ahora os la enseñaré, van a estar, por ejemplo, los colores, la tristeza que se ve, es maravilloso. Nos brilla la luz, Vicente, pero tengo que decir que los dibujos son increíbles, ¿eh? No, quería que vierais, ¿vale? Qué chulo. Que hay muchos tipos de ballenas, pues estará pues, el cachalote, la ballena blanca, ¿y esta qué tiene? Una barbuda. Eso es una barbuda, ¿no? La del medio. Tiene un cuerno. Creo que se llama narval. Ah, vale. Bueno, y la manta, que también es un tipo de ballena. Bueno, pues no sé, es un libro muy bonito que hicimos hace ya pues 3 años o así. Y da luego, miedo.
Y luego hemos hecho todos estos, que es una colección entera. Que estos son pues, joyas, porque le hemos puesto un montón de cariño, un montón de amor y mucho trabajo. Se han publicado recientemente para Navidad. En la Feria del Libro teníamos 14 firmas que íbamos a hacer de los libros infantiles, pero nos hemos quedado pues, sin poder presentarlo, ¿no? Prácticamente. Y nada, pues son libros donde sale Julia, que es una niña pues, que tiene pelo así rojo, muy alborotado. Y en este caso, pues Julia tiene un amigo que la molesta, que es el viento, que tú descubres que es el viento al final, porque lleva haciendo pues putaditas durante todo el libro, ¿no? Pues le enreda el pelo, le llena el balcón de hojas, la molesta, vamos. Pero al final acaban siendo amigos y acaba queriendo al viento tal como es, ¿no? Es un mensaje también que hay que querer a las personas tal como somos, y en este caso un amigo como puede ser el viento, ¿no? Luego aparece su hermano, que es Mark y la sombra. Entonces aquí presentamos a la sombra, que es vamos, otro elemento que puede hacer que los niños se asusten y demás. Y aquí pues es un poco un libro para aprender a luchar contra tus miedos, ¿no? Entonces la sombra va apareciendo, no sabe lo que es, hasta que al final se da cuenta de lo que es. Spoiler, spoiler. Y va haciendo pues figuras y va haciendo pues cosas con la sombra que son maravillosas, ¿no? Porque vemos esta ilustración pues, de las manos que vuelan con una paloma y demás. Este teatro con telas que hace y con los animalitos que es maravilloso, ¿no? La editorial es Yun de Yuna, las guardas de Bea son ideales y bueno, pues la colección es muy chula. Y ya para acabar, pues una historia de los dos hermanos juntos, de Julia y Mark, en el cual les ayuda su compañera Rita. Rita es una rateta de albufera pequeñita que está en todas las páginas de todos los libros. Entonces hay que buscarla también. Y bueno, pues aquí la historia la viven los dos hermanos que viven pues con miedo a las tormentas, ¿no? Se ponen bajo de la mesa cuando llueve, cuando hay tormenta y demás. Y nada, pues acaban siendo convencidos de salir pese a la lluvia y pasándoselo bomba, ¿no? Y al final, pues bueno, vuelven a la cocina mojados, manchándolo todo, pero mirando al cielo para que vuelva otro aguacero a caer y a poder ir a jugar, ¿no? Es maravillosa esta ilustración también. En la versión en valenciano es una coca de llanda, en la versión en castellano es un bizcocho, lo que se come. Es lo que toca. Que estaba pensando, Vicente, que jolín, ahora en cuanto nos dejen las... Yo ya no me aclaro con las fases, pero en cuanto nos dejen que nos juntemos, ya no en casa, sino en sitios públicos, estaría guay que, ya que han caído muchas presentaciones de libros y tal, y aprovechando que la Casa de la Mar es nuestra casa, que aprovechemos y hagamos ahí una presentación, ¿no? de los libros, si te parece. Podríamos quedar, porque además me consta que también hacéis talleres de cuentacuentos y podríamos pasar una mañana en familia viendo los libros, un poquito de cuentacuentos y, jolín, hablar de ballenas en la Casa de la Mar me parece que viene un poco de la mano. O sea que... Sí, estamos haciendo cuentacuentos, sobre todo los últimos tres, ¿no? De la lluvia, el viento y la sombra. Y son, pues, unos cuentacuentos que además hace una profesional, no los hago yo, si no estarían regular, pero los hace súper bien y las niñas lo pasan bomba. Además, es, pues eso, una actividad gratuita que podemos hacer. Yo creo que podemos plantearlo, sí, sí. De poder ir ahí un día. Igual es complicado pensar en hacerlo en junio o julio. Igual ya tenemos que irnos a septiembre, pero bueno, la vamos a hacer. Y... Tú no te preocupes por esto, que para eso está Siroco. La gente me pregunta, vuelvo un poquito a Instagram, que nos hemos liado aquí con los libros. No se te ha quemado, ¿no? Lo que tienes en el fuego. Veo aquí no, ahora está cogiendo sabor y ya tiene buen sabor. Ahora se pongo el arroz, pero cuéntame primero qué dice la gente, qué dice el público. Eso, el arroz. ¿Qué arroz vas a poner? Pues yo le pongo Daxa, no me caliento la cabeza. Muy bien, un arroz redondo, denominación de origen Valencia. Eso y ya está. Arroz redondo, si era lo que preguntaban, ¿qué tipo de arroz era? Por si era basmático, cosas así, que bueno, no creo que se me ocurra hacer una paella con basmático. También es verdad que hay gente que usa el bomba, por ejemplo, igual preguntaban a eso, ¿no? Pues el bomba está muy bien para los melosos porque aguanta más. Una vez hecho, no se pasa tan rápido. Entonces, para un arroz meloso, mejor bomba. Pero para una paella, el bomba yo creo que coge menos sabor. Entonces, arroz redondo de toda la vida. Si os queréis poner sibarita, buscar el J. Sendra, que es una variedad pues, típica de la
De de la la albufera. albufera o la variedad albufera. A mí me gusta menos la albufera, pero J. Sendra me encanta. Esto suele ser eso, ¿eh? Es el Senia, el redondo de toda la vida. Lo que pasa es que este no tiene 100% igual mezcla variedades, ¿no? Los que hacen en Daxa, pero vamos. No va a cambiar mucho de este al que te puedas comprar de 3 euros más. Así que funciona. Y si quieres, para mí, también lo digo, si quieres no fallar, hay un arroz que es el de Calasparra, que también sale muy bueno, ¿eh? Es más caro, pero es un arroz que con la paella también funciona. Y me pasó que en Estados Unidos no había arroz normal y lo único que había era de Calasparra, 10 euros el kilo. Y tuve que hacer un kilo de arroz pues que me costó 10 euros, que es una barbaridad, pero salió muy bueno, porque es un arroz que también coge mucho sabor y no se pasa tan fácil. Cuando hace unos meses, cuando éramos libres, jóvenes y guapos, me acuerdo que tuviste la oportunidad de hacer una paella con mi hermano, con Fidel, que ese sí que sabe de arroces, ese sí que sabe. Y lo que él sabe yo lo desconozco, es un crack. Desde aquí le mando un beso muy fuerte a mi hermano. La cosa es que hicisteis una paella, ¿cómo fue? ¿De Vieira y qué era? No me acuerdo. Espárragos, trigueros y vieira. Eso es, la hicisteis en la albufera y lo sacasteis para Punt Directe, ¿eh? Llevaba calamarcitos también y osepionets pequeños y muy buena, estaba espectacular. La verdad es que dentro de la cocina cada uno se puede especializar en algo, ¿no? Y en Valencia hay gente que se especializa en arroces, son los arroceros, y ser un buen arrocero, pues como ser un buen pizzero, es difícil, es una cosa muy técnica. Y el que lo hace bien, pues lo hace bien. Y tu hermano se ha especializado en eso y hace unas paellas, pues, petén. La verdad es que no es fácil. Y bueno, pues cuando quiera que nos invite y nos tomamos una con él, que la hará mejor que yo. Dale, no lo sé, cada uno ya te digo que esto es como el acento y en mi casa jugamos así, cada uno lo hace de una forma. Pero me estaba acordando por eso, porque yo también a Fidel le preguntaba por los arroces que utiliza y sí que me hablaba mucho de los tiempos de cocción de cada uno. No es que me dijera uno es mejor que otro, sino que de los productos que le fueras a poner tenías que ser consciente cuánto tiempo te iba a consumir esa cocción. Y Fidel hablaba de eso, de que según el tipo que sea, si la va a hacer de marisco, busca un arroz que tarde más en la cocción. Creo, igual estoy metiendo la pata con lo que decía, pero parece una tontería. La pregunta que nos han hecho en Instagram es muy, muy interesante, el qué tipo de arroz vas a utilizar. O sea que... Y voy a ponerle azafrán, ya, porque vamos a echar el arroz enseguida. Entonces, azafrán, compro un azafrán molido, pero azafrán, no colorante. Da menos color, pero da un poco de sabor. Entonces, lo que pasa es que desde aquí hago una llamada al señor Sabater, que es el que hace este arroz, que se queda mucho pegado en el sobre y me fastidia. Vale, pues entonces tienen sobres con teflón. Podría poner un papelito dentro, que es lo que hacían con el colorante antes. No sé. En fin. Muchas veces compro uno que es marca Safrina, que sí que viene con un papelito y lo abres y lo tiras. En el mercado compro ese, pero este es el del súper. ¿Y de dónde es? ¿De dónde viene? Es marca Sabater. Voy a ver, porque a ver si es azafrán en español o... Pues es de Novelda, es Alicante, pero no sé si lo traerán, porque muchos lo traen de Irán. No igual, ¿eh? De Irán o de Marruecos. Muchos lo traen de Irán y no es igual, ¿eh? El azafrán de allí y el de aquí tiene más calidad, o eso dicen, la gente que sabe mucho. También le gusta más fuerte. Tuve la oportunidad de probar los dos una vez en una prueba y yo que no soy un morro fino, tengo que decirte que sí que noté diferencia, ¿eh? Del azafrán del de aquí, del de Irán o el de Marruecos. Vicent, me informan de que nos estamos acercando a la hora. Entonces, aprovecho para decirle a la gente que Instagram es maravilloso, tiene unas cosas preciosas, pero nos limita los vídeos a 1 hora. En nuestro canal de Facebook de la Casa de la Mar podéis seguir viéndonos, pero en Instagram se nos cortará y 30 segundos nos toca volver a reconectar. Lo digo porque habéis visto todo el proceso de la paella, pero ahora os queda el truco magistral que todavía no conocéis y que nos vamos a guardar a modo de después de los anuncios. Vicent, invéntate un truco magistral para que la gente no se vaya. Bueno, pues sí, que la gente... Es como hacen en el ciclismo del Tour de Francia. Nos pasamos de canal. Pues esperar 30 segundos y volvemos a Instagram si nos estáis viendo por allí. Me voy a esperar a echar el arroz
y debatimos sobre si es mejor en cruz o en caballón. Ahora cuando esa es una buena, esa es una buena. Yo tengo mi teoría, ¿eh? A ver tú qué dices. Yo tengo mi teoría. Cortamos y volvemos enseguida. Bueno. Yo lo estoy viendo también por Instagram. Sé que tenemos un poquito de delay. Ahora mismo la gente que nos está viendo en Facebook no ha notado el corte. Ya sabéis, el Facebook, esa plataforma para gente de 35 a 40 años. Me quedé alucinado con la semana pasada porque yo tengo Facebook, lo uso más. Y estoy viendo que en Instagram ya nos hemos caído. Vamos a esperar los 30 segundos de rigor. Y mientras, a la gente de Facebook, vosotros, jóvenes, que no os engañen, seguid utilizando Facebook. Tiene ventajas como estas. Es increíble, tío. Yo pensaba que Facebook era jovial y con mis compañeros de trabajo, que la verdad me llevo 10 años con algunos de ellos, me dicen, pero que tú tienes Facebook. Y digo, no sé, me considero millennial como tú, amigo. Pero sí. Vale, ya hemos vuelto en Instagram. ¿Vale? Lo digo para ver si recuperamos un poco. Bueno, pues de momento. Perfecto. Mira, yo tengo aquí, recapitulamos. Tenemos la paella en el fuego ya, la verdura sofrita, el pollo sofrito, tiene buen color, le hemos puesto ya el azafrán y ahora vamos a ponerle el arroz. ¿Vale? Es lo último que nos queda. Entonces yo tengo aquí un vaso de estos de yogur, pero que mide muy bien los 100 gramos, ¿sabes? Normalmente un yogur son 100 gramos. Entonces son 100 gramos de arroz. Así que yo le voy a poner 2 para mi mujer y para mí y 1 para comer de mañana. Muy 3 bien. vasos. Para 3, ¿no? Ya para 3, muy bien. Exacto. Entonces, aquí hay 2 técnicas. El caballón o la cruz. Tú la estás haciendo hoy, tú mandas, porque eso es una cosa interesante. El que cocina manda. Y el cuñado que está al lado lo que tiene que hacer es apoyar, no opinar. A mí me gusta el caballón, ¿sabes? Que te haces así en recto y así ves un poco también el nivel de agua, cómo lo tienes. Porque tiene que... ¿Ves? Yo creo que la paella esta con 2 vasos estaría bien. Al ponerle 3 igual me toca ponerle un poquito de agua luego. Pero bueno, luego no, ahora. Porque si pones agua luego ya quita todo el sabor. Te iba a decir eso. Bueno, ahora miraremos. Le echamos aquí, ya tenemos el arroz ahí en caballón y nada, el truco magistral es, pues pum, separas y ahora juegas un poquito a colocar, a intentar repartir el arroz. Que si puedes mover esto bien sin que se te salga, pues con 4 saxaes lo meneas y se queda bien. Pero como estamos en una vitrocerámica es más complicado conseguir igualar, ¿no? Pero bueno. Yo la saxo así y entonces se va solapando. Es que lo de hacerlo en cruz no lo acabo de pillar, ¿eh? No le veo yo la ventaja. También te digo, mi abuelo la echaba así, como siempre hacíamos paella 1 kilo para 10, siempre hacía así por encima y al final tampoco cambia mucho. Ahora lo importante es que una vez tienes la paella ya colocado el arroz más o menos repartido y bien, que no se quede ningún granito por arriba porque si no se queda duro, tiene que hervir. Entonces ahora tiene que estar el fuego fuerte para que hierva 5 minutitos. Y a partir de entonces ya lo bajamos. Pero ahora 5 minutos de brío. Voy a mirar en el reloj. Te lo controlas, ¿no? Normalmente lo hago a ojo, pero vean, vamos. Es la 1, pues a la 1:04. Perfecto. Bajamos el fuego. Un tema que no hemos hablado es ¿por qué la paella se considera una cocina de hombres? De hombres me refiero a que conozco familias que el hombre no ha cocinado nada en su vida más allá de la paella. Y que no le pidas que te haga un poco frito, no sabe, pero la paella es su territorio, no se lo pises. Me parece un poco, no sé, chapado a la antigua, ¿no? Raro, pero es verdad. Y nosotros también sentimos un poco, yo sé que en tu casa cocinas tú, esto lo tengo que decir, que en tu casa el que sabe manejarse entre los fogones o en vitrocerámica eres tú. Pero es verdad que la paella, no sé por qué, se ha asumido como un proceso del hombre de la casa. Y me parece que es un poco, no sé, claro. No sé qué opinas. Tiene su lógica, ¿eh? Es bastante lógico. Ahora cuando te lo diga vas a decir, hombre, claro. La mujer cocinaba todos los días de la semana porque se quedaba en casa la ama de casa.
Entonces, el domingo que se hacía la comida familiar era un poco como, ya cocino yo y así tú descansas, ¿no? Entonces, ese día, que era el día de ocio familiar, el día que no se trabajaba, pues cocinaba el hombre. Que al final la faena la hacían los dos, porque cocina el hombre, pero antiguamente, hablamos, cocinaba el hombre, pero toda la preparación de la verdura, por lo menos mis abuelos era así, toda la preparación de la verdura y después toda la escura, todo lo que es fregar luego, le tocaba a las mujeres. Entonces tampoco es que le quitaran mucha faena. Sí, Pero no, sí que no es verdad que era un poco por el tema del domingo, cocino yo para que, bueno, tú tampoco cocines todos los días. Y después también hay una cosa muy curiosa que decía Manuel Vicens, el escritor, que cuando una mujer hace una paella, porque sí que hay muchas mujeres que hacen paellas, que las hacen buenísimas, eso no es no hay. cuestión de sexo. Ya, claro. Cuando la hace una mujer, se pone, la hace. Cuando la hace un hombre, se prepara todo el material, hace el Uf, verdad. despliegue, se elige la tal, lo tiene todo como si fuera un cirujano, ¿no? Como que esa solemnidad de, no, lo quiero tener todo controlado, es un poco de la gente que no está acostumbrada a cocinar todos los días y en cambio quien cocina todos los días, pues va poniendo y lo tiene todo más o menos claro, ¿no? Sí, es como nuestra ceremonia del té, ¿no? Un poco. Que dices, chico, el té es servir agua y echarle el té, no tiene más misterio, pero en Japón sabes que hay unos procesos de 15, 20 minutos o más, no lo sé, para preparar el té. Pues puede que tengas razón, no lo sé. No creo tampoco que el hombre haya tenido una solidaridad con la mujer en el siglo XIX a la hora de tranquila, que ya cocino yo, ¿eh? No creo que sea No, el criado. igual más que solidaridad es como ceremoniosidad, ¿no? Sí, Al final, que cocina la paella es un poco el protagonista este día. pero sí, al final el que acaba es cura ante los plats, ya sabes quién es. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿en qué estás? Tocaos ¿Que te comes la paella? Ya no más, ¿no? ¿O qué? 3 minutos está, ahora la bajaremos y cuando la hago en la vitro tenemos un problema. Y es que se queda un poco demasiado hecha por arriba y un poco cruda por abajo. Porque la paella hay que intentar no tocarla mucho, ya intentar Nada. tocarla cero. Ajá. Entonces yo le pongo una tapa, pero que es una tapa que tiene mucho agujero, que no es una tapa Ya. al Que no. uso, ¿sabes? Le pongo así la tapa un poco para que no, para que se cueza también por arriba. ¿Y No va a funciona? quedar tan bonito en la pantalla, pero bueno, vamos a ir poniendo y quitándola un ratito para que se Sí, vea también no se, la se técnica. entiende, ¿no? Que se haga por arriba y no por abajo, que es donde está más cerca del foco de calor. ¿Es inducción Sí. o no? No es una vitrocerámica normal y corriente y es una paella para vitrocerámica. Y dice que es para 4 personas, pero vamos, ya para 3, que es lo que estoy haciendo hoy, ya viene un poco justa, ¿no? Pero Y ya bueno, sabes, tú y yo nos faltaría. sí, nos apañamos. No, a ver, se podía haber echado un pelín más de arroz y un pelín más de agua, pero es que luego maniobrar es chungo. Y luego, pues nada, te tomas una ensalada antes, te tomas un poquito de embutido, de queso, de las papas, la tal, y bueno, tampoco hace falta comerse 200 gramos de arroz, con 80, 90 vas bien. Bueno, eso lo podríamos discutir tú y yo. La gente no sabe que nosotros somos vecinos relativamente y que te tengo aquí a un semáforo de cruzar la Gran Vía para ir a tu casa. Entonces, ya tengo preparado ahí el tupper. Ahora veré cómo hago. Ahora veré cómo hago para hacértelo llegar. No lo tengo muy claro, pero ostras, yo también quiero. Bueno, a partir de mañana pasamos a la fase 1. A partir de mañana, por ejemplo, sí que podríamos hacer esta paella en tu casa, Ya ves. ¿sabes? La lástima Así era que lo esta, dejo. que lo hablábamos, en no poderlo hacer aquí atrás en el paellero, que hubiera estado genial, porque no es lo mismo hacerla así, tío, que juntos, lo que decíamos antes. Ni el olor, ni lo importante, ni el tascarla. Así que ya nos queda Sí, menos. Ya nos queda menos. la Eh, seguridad. ¿Vas? ¿Qué nos Tío, a cumplir con la normativa, no nos queda otra. Yo ya me he acostumbrado a estar en casa. Ya lo llevo hasta bien. Estaba insoportable los primeros días. No me aguantaba ni yo. Pero ahora ya me echo un poco ahí al ánimo. Y no sé, la verdad es que tengo ganas de volver al trabajo, a la rutina y al día a día. Aunque va a ser difícil. Se plantea Sí, un. va a ser Ya, complicado por el miedo generalizado que hay, un poco por todo, ¿no? Las circunstancias no son las mejores. Pero bueno, la crisis económica que va a venir, todo lo que conlleva este virus.
Pero al Es una final época difícil de vivir. no nos queda otra. Tampoco es para tanto, quiero decir. Ayer sabes que faltó Julio Anguita y fue un momento para repensar un poco, ¿no? en lo que él decía. Para mí es un poco el Pepe Mujica a la española. Y hablaba de eso, de que nuestra sociedad, en una de las entrevistas que ayer, ya sabes, de archivos salían, hablaba de que nuestra sociedad éramos de las mejores preparadas, nuestra generación de las mejores preparadas, de las primeras generaciones que iban a vivir peor, entiéndeme, entre comillas, que sus padres, pero que sin embargo habían vivido entre algo. Y yo creo que estos toques, ¿no? Estas collejitas que nos da la vida, al final lo que nos hace es de, tío, tienes que espabilar, tienes que tirar para adelante, y esto no es tan grave. El mayor esfuerzo que nos han pedido durante esta cuarentena es que nos quedemos en casa, con Netflix, Internet y la suerte de estas programaciones online que tenemos, de poder ver a los amigos, a la familia. Vamos, que no nos están pidiendo el diezmo, ni ir a luchar al frente, ni historias. Entonces, vamos a relativizar un poco la que nos está... No sé. Me hacía gracia porque la gente decía, ¿no? Es una pandemia mundial, esto es como... Está muriendo más gente que en una guerra, pero la gente está como loca por irse a tomar una cerveza a un bar, ¿no? Que su máxima obsesión es ir al bar a tomar una cerveza y es verdad que tenemos que relativizar y ver qué es lo importante. Ojalá esto nos sirva para entender un poco que oye, estos días que hemos tenido poca contaminación en el ambiente se estaba muy bien, se respiraba muy bien, que hay que cuidar más la huerta y hay que invertir en verde y no en asfalto, que no podemos tener un modelo basado en turismo. Un turismo, como decía que está muy bien, pero necesitamos investigación, desarrollo e innovación. Claro. Yo sé que esto el turismo está bien, pero claro, un turista en Suiza se gasta una media de 300 euros al día. Un turista que viene a la Comunidad Valenciana se gasta 30, 40 de media al día. Claro, ¿qué prefieres? ¿Uno bueno o 10 malos, no? Se van a gastar lo mismo. Entonces, hay que mirar cómo podemos hacer una transición también hacia más industria, que se haya industrializado y demás. Habría que repensar mucho, ¿no? No comprar tanto de China, comprar más de cerca. No comprar, pues como el garrofó, que el garrofó es de Perú muchas veces, yo lo he comprado aquí, pero me ha dado rabia porque, por ejemplo, en un supermercado, no diré en cuál, pues lo que es la bachoqueta, esta plana, la judía plana, la bachoqueta de la paella, venía de Marruecos. Yo, jorín, ¿sabes? Me da pena porque mi madre siempre lo cuenta, que cuando ella era estudiante en Benifayó iba a coger bachoqueta en verano pues para ganarse unas perras y ayudar a la familia, porque aquí se plantaba bachoqueta. Y ahora, pues, preferimos traerla de Marruecos en nuestros supermercados valencianos, no sé. Son cosas que dan pena, la verdad. Y por eso hay que intentar, pues, mirar como consumidores, que es un poder que tenemos todo, de dónde vienen las cosas y apoyar al vecino. Yo ya he intentado pedir a 2 o 3 restaurantes de mi barrio, pues, comida para recoger. Ayer, anteayer, pues, viernes y sábado, pues, porque ya se han puesto en marcha. Ir al mercado al lado de casa, intentar comprar la camiseta a la tienda de ropa de barrio y igual con todo. Eso yo creo que es un poco lo que deberíamos hacer, pero es mi opinión y bueno, ahí queda, ¿no? Cada uno tendrá la suya. La gente en Instagram nos dice que volveremos siendo mejores personas. Yo creo que sí, pero también creo que lo que está haciendo es potenciarnos a cada uno lo que somos dentro, ¿no? Estas situaciones de estrés social, porque no deja de ser una situación de estrés, porque no es ni de peligro ni de riesgo, porque cuidado, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, que se ha quedado sin trabajo, que los ERTEs están siendo de más de 3 millones de personas. Somos conscientes de eso y la verdad es que a todos nos afecta, a mí el primero. Pero yo no sé si eso nos va a hacer ser mejores personas o va a acabar potenciando lo que cada uno éramos. Quiero decir, aquel que pensaba por los vecinos, que pensaba por sus amigos, que trabajaba en el día a día en su barrio, esa persona, ¿va a ser mejor persona? Pues yo creo que sí, que va a potenciar y que va a darse cuenta de esto. Pero creo que aquel que no pensaba en todas estas cosas, sino que pensaba en resumidas cuentas, en el egoísmo, me da miedo que salgan más egoístas. No lo sé, es un temor que tengo y que ahora mismo estoy en ese momento de la cuarentena que espero equivocarme y que de verdad nos salga a todos mejores personas, a mí el primero, la verdad, las cosas como son. Leí, no sé quién era, es que era un actor americano o un pensador americano, era seguro estadounidense. Y la frase era, bueno, la nueva normalidad va a ser muy parecida a la anterior, pero un poco peor. Y yo creo que va a ser, que está acertado, porque vas a tener que ir con mascarilla, la gente va a tener más miedo,
el contacto físico, que aquí somos muy de hogar, nos se va a ver limitado, sobre todo hasta que el virus pues, desaparezca de nuestras vidas y haya una vacuna, ¿no? Entonces, vamos a sufrir mucho, ya estamos sufriendo en libertad de prensa, están cerrando un montón de periódicos, aquí en la Comunidad Valenciana están tirando un montón de gente, todos los periódicos, Levante, Provincias, El Mundo. Quien no lo ha hecho, por ejemplo, es Valencia Plaza, que continúa manteniendo toda la plantilla y eso también es de agradecer en estos momentos. Pero sí que es verdad que va a haber una crisis porque hay una crisis de publicidad, hay una crisis de patrocinios y es una pena porque mucha gente de la cultura, de Siroco Cultura lo sabéis muy bien, pues se mueve desgraciadamente en un mundo muy precario donde se funciona por patrocinios y por inversión de empresas privadas que van a reducir mucho la inversión en estos momentos. Así que se presenta mal, ¿no? El panorama cultural, el panorama social. Ahora bien, igual, pues, en otros niveles como en sanidad, sí que la gente se da más cuenta pues, que hay que invertir más en sanidad y a medio plazo a potenciar nuestro sistema de sanidad público. Ahí puede mejorar. O a nivel de contaminación, la gente va a ser más consciente de que no hay que contaminar para vigilar más. Ahí también puede ayudar. Por unas cosas va a ir bien, pero a otras van a ir mal. Una reducción a lo absurdo, si pensamos en la pirámide de Maslow, de las necesidades de la cobertura que tiene cada una de las personas, está claro que educación y sanidad son los pilares fundamentales en los que se tiene que cimentar toda sociedad. Eso, quien me lo quiera discutir, lo discutimos largo, calmado y tendido. Pero si algo ha quedado claro estos días es que, aunque parezca una frase panfletaria de los años 50, la cultura nos hará libres. Quiero decir, estos días, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido a todos esos colectivos culturales que nos estaban ofreciendo contenido en streaming, a esas filmotecas que nos estaban haciendo, a esas bibliotecas que nos estaban cediendo libros, a esas editoriales que podría decirte 7 y me quedaría corto de las que tengo en la cabeza, que han ofrecido contenido gratuito? Esa gente que está ofreciendo su trabajo gratuito es gente que está acostumbrada, al sector cultural estamos acostumbrados a vivir en crisis. Si alguien me dice un momento boyante de la cultura, se me ocurren algunos, pero muy puntuales y no me quiero poner, ¿sabes? Es un sector que está acostumbrado a vivir en crisis. ¿Eso es positivo? Bueno, lo que ha demostrado es que en momentos como estos saben estar a la altura. Y lo que espero es que a nivel de consumidor, yo el primero, seamos capaces de agradecer a esos teatros que han abierto su tramoya y la hemos podido ver online, el día de mañana que vayamos a consumir teatro de proximidad, que vayamos a nuestros teatros, que consumamos nuestro cine, que escuchemos música, pero sobre todo que vayamos a conciertos, que es donde los músicos realmente ganan. Ayer lo hablábamos con Siloé, la música no ha vivido malos tiempos para la lírica, es un tema que es un himno, quiero decir. Nadie conoce un momento bueno para la música que digas, es que es boyante, es que hacerse músico es mamá, quiero ser artista, es un disgusto para tu madre. A día de hoy sabemos que la cultura es la única herramienta, es mi opinión, ya te digo, puedo estar equivocado, que nos puede salvar. Parece que no, pero claro, ¿qué te voy a decir yo? No, sí está claro y hay países que han puesto como prioritario. Churchill, a quien mucha gente ahora nombra, cuando tocó el tema pues, de reconstruir el país, y hacer recortes, él dijo, no, en cultura no recortemos. Y dice, ¿pero por qué no vas a recortar en cultura? Y dice, porque cuando salgamos de esta, no quiero que seamos un país inculto, no quiero que esto sea un solar. Tenemos que seguir siendo británicos y poder mantener nuestra cultura británica. Y entonces ahí hubo una gran hubo un mantenimiento, ¿no?, de las ayudas, de la inversión, de los mecenazgos para que, bueno, la cultura inglesa, el cine, el teatro y demás, pues continuara, ¿no? Los musicales. Y mira ahora, ¿no? Cómo nos dan una paliza en grupos internacionales, en repercusión de sus obras de teatro y sus películas, ¿no? Por desgracia, ¿no? O por suerte, porque, bueno, es un contenido que nos llega a nosotros también. Pero bueno, yo creo que el español es más, bueno, los titiriteros que se la busquen la vida, ¿no? Y que trabajen, que eso no es un trabajo. Por desgracia hay mucha gente que piensa así y eso es un problema. Pero bueno, vamos a ser optimistas, que la playa me está quedando muy bien, Lucas. Sí, porque me entiendo. Con los titiriteros respeto, que los titiriteros a mí, sabes, personalmente me han hecho ser quien soy. A esa gente le debo mucho. Sí. Por eso lo digo, ¿no? Porque que nos consideren, al final, los escritores como yo, que muchas veces pues escribo cosas divertidas, hago novelas, hago textos jocosos, pues también me considero un poco así, en ese sentido, humorista o cómico, dentro de
dentro de la seriedad que puedo tener en otros ámbitos. Y que te desprecien por ser, desprecien como algo menor, pues la comedia, el humor, o en este caso, pues teatro de marionetas, que es por lo que hablábamos, o Sí, no por la sé, estética. creo que es un error muy grande porque la gente que dice eso es que está ciega totalmente y es muy inculta. Pero bueno, no quiero encenderte, Lucas, que esto era una paella feliz. Ya lo sé, tío, pero escúchame, si nos juntamos a comer, a beber, a charrar, es que es lo que sale. O sea, al final hay que ser natural. Y esto no es forzado, son nuestros temas de conversación de verdad, cada uno. Tú sabes que conmigo nunca hablarás de fútbol, porque no sé absolutamente nada. Y de grupos indies, poquito. O sea, que... Bueno, ahora conoces a Siloé, ¿no? Ahora, tío, qué increíble estuvo. Desde aquí le quiero dar las gracias a Fito porque, jolín, que fue espectacular. A Fito y a la gente de la Casa de la Mar que se curró una técnica ayer, tío, que yo enchufé el Instagram por los altavoces del equipo de música y salvando las distancias de lo que hablábamos, el concierto no era en directo, pero lo estaba vibrando dentro de mí. Y los pelos de punta, tío. Ayer fue increíble. Llevamos unos días muy potentes, con gente muy guay. Tuvimos a Luis Brea, tuvimos a Gonzo hablándonos del disco de su vida, tuvimos a New Raymond, hemos tenido a Hit Emocional, el último europeo. Bueno, es que estamos yendo... Lucas. Y puedo seguir, ¿eh? Dime. Sí, sí. Bueno, la programación que haréis en Casa de la Mar, cuéntame ahí qué se va a comer. ¿Va a haber paellas? ¿Va a haber algo de...? Pues estamos, ¿sabes qué pasa? Que lo que hablábamos antes, vivimos en una incertidumbre brutal, ya no solamente en el sector cultural, sino en el sector de la restauración, en el sector del ocio, en el sector de... Entonces nosotros estamos yendo un poco tenemos las cosas preparadas para lo que pueda venir, porque una cosa es trabajar en la cultura y otra cosa es ser un inconsciente. Tenemos plan A, plan B y puede que hasta C. Igual ahí exagero, pero plan A y plan B tenemos. Entonces, estamos pendientes un poco a ver de cómo van los tiros. Mientras tanto, nosotros lo que estamos preparando es esta programación online para que la gente no pierda la esperanza. Joder, hay que decirlo así un poco también. El que sepa que hay mucha gente detrás trabajando y yo no paro de decirlo. Que ya no es solamente los que estamos tú y yo aquí dando la cara, que al final de cuentas esto es el curro agradable. Es el que estamos aquí charrando, bebiéndonos un vermú, un agua con gas, cada uno lo suyo. Y guay. Lo que está viendo es detrás una cantidad de técnicos de sonido, ingenieros de sonido, de productores, de promotores, de gente de publicidad, de comunicación, que está trabajando con nosotros detrás y lo que estamos esperando es el pistoletazo de salida para, en cuanto podamos, juntarnos en la Casa de la Mar, ahora sí, a comernos una paella, a disfrutar de música, a disfrutar de alguna exposición que tenemos ya. Claro, yo lo digo porque es un planazo en general ir a pasar un sábado, un domingo a la playa y luego irse allí a tomar una paella, tomarse una cerveza, estar con los amigos, a ir a los conciertos que seguro que se programarán en la Casa de la Mar o los que se hacen también en la zona de la Pérgola de la Marina. Correcto. Que son conciertos que en principio van a volver. En julio, pues ir allí y luego, pues, oye, yo quería que me vendieras la gastronomía de la Casa de la Mar para ir allí a comer, pero vamos. Pues es que... cada domingo. Ahí tenemos preparadas algunas sorpresas que no he querido desvelar. Veo que no ha quedado claro en mi, en mi discurso. Pero sí, tenemos sorpresas gastronómicas y sorpresas culturales. Y la idea es combinarlo, porque al final nos gusta, lo que sí que nos gusta es hablar de que la cultura no es ni más ni menos que una forma de expresión de una población en un momento determinado. Es decir, de gente... ¿Cómo vas? Te voy a decir que la paella ya está, ¿eh? Sí, pues mira, yo no quería meter la pata, pero creo que puedo decirte ya que a partir del martes, si no pasa nada, que ya sabes cómo van las cosas, la Casa de la Mar ya empezará a abrir sus puertas poco a poco, ya sabes, con aforo limitado, pero la terraza y el takeaway estarán preparados. Y los fines de semana, tranquilo, que habrá paella. Perfecto. Me acaban de dar tiempo para poderlo decir, pero claro, no sabía yo hasta qué punto podía mojarme. Mira, vamos a la paella. La hemos tenido al fuego 19 minutos, ahora mismo va a hacer 20. Muy bien. En la vitro yo creo que cuesta un poco más que en el fuego, pero bueno, tampoco tenía mucho caldo, así que la hemos hecho un poco a fuego lento. Está perfecta, ahora está incluso entera. No sé si se ve el arroz, pero a ver, estoy viendo por Instagram, porque aquí te veo solamente a ti, a través del iPad, pero en Instagram la estoy viendo. Tío, yo no sé si es la luz esa que has puesto, pero la pinta es increíble. Además, has dicho que es incolorante. Eso es claro, es incolorante, es simplemente por el sofrito que ya tiene un poco de calor, el tomate,
Y luego el azafrán que le hemos puesto molido ya se queda, no es ese amarillo chillón, es un amarillo más suave. Entonces la paella ya está. Yo la dejo un poco reposando en el fuego, pero os quiero enseñar una técnica última, ¿vale? Este era el truco cero. Pongo el fuego a tope, al 9, que es todo lo que da esta vitro. Ya está hecha, ¿eh? Al 9. Le echo un chorrito de aceite por el centro. ¿Cómo? Así. ¿Pero cómo? Ese aceite baja, ¿vale? Y ese aceite ahora es el que nos va a hacer el crema, el socarrat. Bueno, no tenía ni idea de esto. De hecho, me hubiera quejado de verte echar aceite. Entonces ahora lo dejamos, va a salir a crepitar porque es un minutito así, la paella ya está hecha y está cocida. Vas a ahora 20 minutos justos, que es en lo que se hace el arroz. Y entonces ahora con ese traca, se nos queda un poquito de socarrat, que al final es el caviar valenciano, y hay que tenerlo, si no, no es paella. Tío, no hemos salido tú y yo para ser pobres, ¿eh? Tenemos el morro muy fino, o sea que nos gusta mucho. Ostras, Vicente, entonces ya la tenemos, tío. Se me ha pasado sin darme cuenta aquí la charraeta. Ha sido una cosa de loco. Nano. Pues sí. Mañana fase. Y en 2 minutos está. Mañana fase. Le dices a mi amigo Milos que me prepare el tupper, que mañana a la hora de almorzar voy a por él. Vicente, creo que vamos a ir dejando a la gente que vaya haciendo terminando su paella o de domingo. Nada, amigos, solo puedo darte las gracias porque sé que con familia, con un nano pequeño y tal, no era fácil el hacer la conexión de hoy, las horas que estamos manejando, y te lo agradezco de corazón que hayas aceptado a esta. También eres fácil de liar, todo se ha dicho, pero te lo agradezco mucho. Y aprovecho para extender los agradecimientos a toda la gente de Siroco, de la Casa de la Mar, de Hermes, de Javi, que están ahí un domingo al pie del cañón. Os recuerdo, el martes la Casa de la Mar abre sus puertas. ¿Cómo? Pues como nos dejen. Y a medida que nos dejen estaremos más a tope y iremos preparando la oportunidad para ver tus libros, Vicente, en directo, para hacer expos. Cuéntanos, antes de que cortemos, Vicente, ¿dónde te puede seguir la gente? Bueno, me puedes seguir en Instagram, pero sobre todo yo uso más el Twitter, @vicentmarco. En el Facebook podéis seguirme en una página que es de categoría, se llama. Y bueno, pues ahí voy poniendo artículos y poniendo cosas. Y nada, espero que os haya gustado la paella. Ya está hecha. Ahora la voy a dejar reposar para tomármela en 10 minutitos cuando venga mi mujer. La tomaremos juntos y dejaremos el tupper para mañana. Y gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, sabéis, Lucas, Patri y compañía, que es un placer siempre hacer cosas con vosotros. Espero, ¿no?, poder ir pronto a la Casa de la Mar a comerme un arroz o lo que sea, o unas cervecitas o lo que sea. Y nada, que vaya muy bien. Seguir haciendo mucha programación cultural, que la cultura no ha de morir, como tú decías. No, y nos salvará, nos hará libres. Esta tarde tenemos más cosas con Alex y bueno, os lo dejamos ahí que vais a poder ver fotografía de conciertos, besos y abrazos. Bueno, Rafa Ariño nos presentará su obra. Gracias, Vicente, porque eso sí que está de foto. Un beso muy fuerte a todos, gracias y seguimos. Salud. A tope, amigos. Beso muy fuerte a todos. Gracias.